Hola, vamos a contar el cuento de la Rinxus d'Or. Sí. La Rinxus d'Or era una nena molt maca, que tenia el cabell del color de l'or. I es deia... Com es deia? Rinxus? Rinxus d'Or. Molt bé. Un día Rinxus d'Or se fue a pasear por el bosque. Venga, fue a pasear por el bosque. Y encontró una casa. Y entonces llamó a la puerta, pero no había nadie. Y así que entró, ¿verdad? Eso tiene un pedo. ¿Qué se encontró de Rinxus d'Or? Un oso. Se encontró una mesa con 3 platos de comida, ¿no? Un bol de cereal. No, Mira la comida. Y probó un plato. Y un plato estaba muy... Fred. Molt fred. Molt bé. I l'altre plat com estava? Muy calent. I l'últim plat com estava? Bien. Estava bé. I se'l va? A ver, vamos. Así que la Rinxus d'Or se va menjar tot. I clar, estava tan plena que li va entrar i se'n va anar a dormir, no? Vale. I llavors es va tombar en una cama i la cama com estava al llit? Muy dura. Uy, esa no le gustaba, ¿verdad? ¿Y entonces qué hizo? ¿Se probó otra cama? A ver cómo estaba la otra cama. Muy blanda. Tampoco le gustaba. Así que se tumbó en la tercera cama, que en la tercera cama sí que le gustó mucho, ¿verdad que sí? Era la cama del guitet petito. Así que estaba tan cansada que se quedó dormida. Y entonces, ¿quién llegó? El oso. Los 3 osos que venían de dar un paseo por el bosque y que se encontraron. No. Se encontraron que estaban los bols, que el pequeñito se lo habían comido todo. No. Aquí, aquí. Ponlo aquí. Aquí. Oh, ¿qué dijo el pequeñito? Y ha habido para ese lado. Mi plato se lo ha comido todo, ¿verdad que sí? Y mi cama, ya era Rinxus. Y ahora fueron a buscar arriba a ver quién había durmiendo. ¿Y qué se encontraron? ¿Y qué pasó? ¿Que se despertó la Rinxus? Y se fue corriendo y no volvió nunca más.